no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines de Ofel sobre el monte del templo en Jerusalén. Estamos viviendo en el universo de Dios. El mundo en el cual vivimos está sincronizado con el calendario de Dios y con su reloj. El sol y la luna están entrelazados en un balance complejo de ley natural que es mucho más exacto que los piñones, los resortes y otras piezas del reloj suizo más fino. El paso de los días, semanas y meses y años continúa siendo calculado por el Todopoderoso, al igual que como lo era desde el inicio. Ya sea que lo entendamos la manera que Dios calcula el tiempo o no, eso no afecta en lo más mínimo los planes de Él. La manera en que Él mide el tiempo se detallan claramente en las escrituras hebreas, pero el mundo occidental ha abandonado la manera en que Dios calcula el tiempo y ha adoptado un calendario pagano en el cual cada día de la semana y cada mes del año tiene el nombre de una deidad pagana diferente o de un ángel caído. Los días, las semanas y los meses y los años todos empiezan y terminan en puntos completamente ficticios en el tiempo. Es como si las manecillas del reloj hubieran sido quebradas. No tenemos idea de qué hora es, pero el Creador sí lo sabe y no quiere que sus hijos ignoren sus tiempos y sus estaciones. Vamos a regresar a Bereshit, justo al comienzo, a Génesis, para volver a descubrir la manera en que Dios calcula el tiempo. Isaías el profeta dijo que Yahweh es grande, mucho más que los poderosos de la tierra. Contando el final desde el tiempo, desde el propio principio, desde Génesis, y desde tiempos antiguos ha declarado las cosas que están por venir, como si ya hubiesen sucedido. Ya nos ha dicho el final desde el comienzo, en los tiempos y en las estaciones del Señor. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Esther Summerall, donde esta presentación multimedia de la profecía de la fiesta del Señor se grabó ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 6 en una serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. Estamos viviendo en el universo de Dios. En Génesis 1:14, Dios dijo, haya lumbreras para estaciones, para días y para años. La manera en que Dios reconoce el tiempo está gobernada por el movimiento de los cuerpos celestes. Para entender la manera en que Dios reconoce el tiempo, consideraremos el calendario hebreo bíblico. Este no es el calendario judío moderno. El calendario judío moderno está basado en cálculos astronómicos del rabino Hillel II del siglo IV. Aunque esos cálculos fueron muy precisos para ese tiempo, no fueron lo suficientemente precisos para permanecer actualizados a través de 1600 años en que han estado en uso. De acuerdo con la manera original en que Dios reconoce el tiempo, estamos celebrando las fiestas de la fecha equivocada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ahora que estamos de regreso en la tierra, podemos volver a la manera original en que Dios reconoce el tiempo. Personalmente, creo que Dios gobierna el universo de acuerdo con su calendario, ya sea que lo entendamos o no, o aún si lo reconocemos. Creo que las fiestas santas de Dios se cumplirán de acuerdo con su calendario profético y no de acuerdo con ninguno de nuestros propios malentendidos. Voy a empezar a explicar el calendario bíblico hebreo, el cual aparece en la parte superior. Primero que nada, para entender la manera en que Dios reconoce el tiempo, necesitamos ver cómo se encuentra expresado en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1, de acuerdo con la manera en que Dios reconoce el tiempo cuando empiezan los días. Los días empezaban a la puesta del sol. No importa la hora, porque cada día es diferente. Es diferente en Jerusalén y en Tel Aviv. Cuando se pone el sol es cuando empieza el día. ¿Cuándo empieza la semana? La semana empieza a la caída del sol del sábado. El Shabbat es el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. A medida que el sol se pone al final del Shabbat, al final del sábado empieza el primer día de la semana. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles Judíos que los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a partir del pan. Shaul empezó a enseñar y continuó
hasta tarde en la noche, hasta que un joven se quedó dormido y se cayó desde una ventana. Bajaron, corrieron y lo encontraron muerto. Oraron por él y fue resucitado de los muertos. Todos se emocionaron tanto que nadie se pudo dormir esa noche. Cuando salió el sol, Shaul partió con sus compañeros a su siguiente viaje y los demás se fueron a sus labores. En la cultura occidental cristiana, cuando leemos temprano el primer día de la semana se reunieron a partir del pan, inmediatamente se piensa que se levantaron temprano el domingo por la mañana e hicieron algún tipo de desayuno. Solo en su mente gentil occidental. Estaban disfrutando de la tercera comida del Shabbat. Es la cena tradicional al final del sábado, después de todo un día de descanso durante el Shabbat, de estudio de las Escrituras y ser llenados por Dios con el pan de vida. Al final del día lo que aún hacemos en Jerusalén es salir de nuestros hogares y reunirnos en grupos más grandes alrededor de una mesa y todos traen algo de comer. Suena familiar, ¿verdad? Todos comen juntos y cada quien comparte con otros. Todos tienen un salmo, un himno, una doctrina, una revelación. Mira lo que el Señor me mostró. Se ministran unos a otros y por lo general alargan esa comida hacia las primeras horas de la mañana. Nadie quiere que se termine. El sábado es tal bendición que Dios nos dio desde el principio. En Génesis, Él lo santificó, lo apartó, lo hizo santo y dijo, manténganlo santo. Cuando una cultura entera participa del Shabbat, todos quedan llenos. Todos leen las Escrituras y cuando se reúnen tienen algo para compartir. No se reúnen como recipientes vacíos que necesitan de un profesional pagado para que intente levantarlos de la tumba durante una hora cada semana. No hay ministro a que se le pague suficiente para que levante a quienes están espiritualmente muertos o que sea realmente tan bueno para ello, porque se espera que se ministren unos a otros. Esa es la manera en que los creyentes se reunían durante el siglo I, partían el pan y lo compartían hasta altas horas de la noche, hasta que alguien se cayera de una ventana y lo levantaran muerto. Quizá esa fue la razón por la cual se inventaron las ventanas, para evitar que los niños se cayeran a la medianoche temprano el primer día de la semana. Necesitamos tener una perspectiva precisa de lo que la iglesia del primer siglo entendía, que estos eran creyentes judíos que se reunían como lo habían hecho toda la vida después de que creer en el Mesías, continuaron viviendo de acuerdo con su cultura bíblica. Todas las sinagogas empezaron en el hogar. Los primeros creyentes se reunían en hogares. Fue Constantino quien empezó a construir catedrales con asientos como de teatro y con un profesional pagado al frente. Cuando la forma no le permite al cuerpo de creyentes funcionar con cada uno como ministro, entonces la forma es incorrecta. Esta forma con estilo de teatro es buena para diseminar información, pero no es la manera en que opera la asamblea en la que se ministran unos a otros. Yo puedo ministrar de esta manera, pero tiene que haber una función de pleno compartir en el cuerpo de creyentes. Todos necesitan ministrarse unos a otros hasta que todos lleguen a la plenitud y la estatura del Mesías. Esa es la meta. Suficiente predicación. Volvamos a lo del calendario. De acuerdo con la manera en que Dios reconoce el tiempo cuando se inician los meses comienzan cuando aparece el primer rayito de luna. Hay un mikra, un ensayo que se practica para determinar cómo se establece. Cuando aparece el primer rayito de luna es cuando se inicia el nuevo mes. Luego la luna se ve más y más hasta que se convierte en luna llena a mediados del mes. Luego decrece hasta que no se ve más. Cuando aparece el primer rayito de luna es cuando se inicia el siguiente mes. Vemos que el ciclo lunar o mensual dura exactamente 29.530587 días, lo que significa que hay meses de 29 días o meses de 30 días, uno u otro, dependiendo de cuándo se detectó el primer rayito de la luna nueva. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo empiezan los años? Y para ver cuándo empiezan los años, primero que nada quisiera que vieran un cuadro y observen el mes del Aviv. En la Biblia aparece el mes del Aviv, el mes del Aviv. En hebreo se pronuncia Aviv. Noten que